Hola, mi nombre es Luis Murador y yo les voy a hablar acerca de los amplificadores de comunicaciones. Ahora la materia de electrónica de comunicaciones, saga A de la Universidad Fermín Toro. Junto a mí están Rodolfo Felice, Paola Izzo, Andrés Fermín y José Castillo. Comencemos. Primero hablemos de lo que es la definición de este tipo de circuitos amplificadores. Son tipos de circuitos electrónicos en los cuales cuya función es incrementar la intensidad de la corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada, obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa, naturalmente. Estos circuitos generalmente son utilizados en lo que son el audio, pero también se utilizan para RF, para radiofrecuencia, también para la televisión, y también cuando necesitamos aumentar la corriente en ciertos circuitos o dispositivos. Entre sus características tenemos lo que es la ganancia, ¿verdad? Que es la relación de la potencia de entrada con la potencia de salida. La linealidad, que es la calidad de la señal comparando lo que sale, lo que va en la salida, con lo que entró al principio del circuito. Tenemos el ruido, el cual es el nivel de interferencia que van a ver en nuestro circuito amplificador. Como ya lo hablamos en lo que fue el tema 1 de esta materia, el ruido está presente en todas las telecomunicaciones. Hablamos también de lo que es la distorsión, que es la modificación de la señal de salida con respecto a lo que entró. Y la impedancia, que es la resistencia que tiene cualquier componente con respecto al paso de la corriente por ellos. Ya, ahora hablemos de lo que son los tipos de circuitos amplificadores. Los más generalizados, los más utilizados que podemos encontrar son el clase A, clase B, clase AB y clase C. Aquí podemos ver que tenemos la señal de entrada, ¿verdad?, que llega a un transistor, que es lo que generalmente utilizamos en estos circuitos. Utilizamos transistores los cuales nos permiten aumentar, ¿verdad?, lo que es la corriente, o en nuestro caso la señal que se le está introduciendo en la entrada, aumentándola. Tenemos entonces acá el clase A, el cual la señal de salida circula por todos los periodos. Es un tipo de circuito en el cual lo que es no son muy eficientes. No son muy eficientes debido a que siempre está corriendo corriente por ellos sin que haya una señal de entrada. Esa corriente va a ser la corriente generada por nuestra fuente de alimentación externa. Es por ello que estos no son muy eficientes debido a que pierden mucho de su potencia en forma de calor. Pero son muy utilizados debido a que la señal de entrada pasa por el circuito y sale en su totalidad, es decir, todos los periodos salen en la señal de salida, valga la redundancia. Tenemos también lo que es la clase B, los circuitos clase B, en el cual la señal de salida circula solo un semiperiodo, y estos se caracterizan debido a que no siempre está corriendo corriente por ellos, no siempre pasa corriente por ellos, sino que pasa justo cuando le introducimos una señal de entrada. Tenemos el clase AB, que es la combinación entre clase A y clase B, combinar lo mejor de ambos circuitos, lo cual tiene la eficiencia del B con respecto al A, pero pasa más de un semiperiodo, y esto permite en parte una mejor ganancia, una mejor relación costo-rendimiento. Y tenemos lo que son el clase C, en el cual la señal de salida circula menos de un semiperiodo, el cual en muchos momentos el transistor va a estar en corte hasta que no se pase el umbral. Hasta que no se pase el umbral va a estar en saturación y no va a funcionar. Este clase C generalmente se utiliza en RF y se conecta junto a un circuito tipo tanque. Muchas gracias. Los dejo para que continúen con mis compañeros. Muchas gracias por su atención.
Mi nombre es José Castillo y yo les voy a hablar sobre los amplificadores clase A. Son aquellos amplificadores cuyas etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de su fuente de alimentación, independientemente de si existe una señal de audio o no. ¿Qué características poseen estos amplificadores? Generan una fuerte y constante emisión de calor, lo cual provoca que su rendimiento sea muy reducido al perderse una parte importante de la energía que entra en él. No obstante, los transistores de salida están siempre a una temperatura fija y sin alteraciones. Generalmente estos amplificadores son utilizados en circuitos de audio y en equipos de gama alta, ya que proporcionan una calidad de sonido potente y de muy buena calidad. Los amplificadores de clase A menudo consisten en un transistor de salida conectado al positivo de la fuente de alimentación y un transistor de corriente constante conectado de la salida al negativo de la fuente de alimentación. La señal del transistor de salida modula tanto el voltaje como la corriente de salida. Cuando no hay señal de entrada, la corriente de polarización constante fluye directamente del positivo de la fuente de alimentación al negativo, resultando que no hay corriente de salida. Algunos amplificadores de clase A más sofisticados eh, están constituidos por dos transistores de salida en configuración push-pull. ¿Qué significa esto? Que cada transistor se encarga de amplificar una sola fase de la entrada. ¿Qué ventaja posee estos amplificadores? La gran ventaja es que son casi lineal y que en consecuencia tienen menor distorsión. ¿Qué desventajas poseen? La gran desventaja es que son pocos eficientes y se requiere de un amplificador muy grande para dar 50 vatios. Y otra desventaja es que usa mucha corriente y se pone a muy alta temperatura. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Felice y me corresponde hablar sobre el amplificador clase B. Cabe destacar que el amplificador clase A, pese a su gran funcionamiento, tiene un defecto, y este defecto es que cuando el amplificador está en reposo, consume corriente, por lo cual baja el rendimiento de dicho amplificador. Por lo tanto, se buscó diseñar otro tipo de amplificador que en este caso es el amplificador clase B, que está constituido por la unión de dos transistores que trabajan en contrafase, es decir, en configuración push-pull. Como lo podemos observar por acá, este transistor de acá y este transistor de acá. ¿Cuál es la función de estos transistores? Que cuando llegue la señal de entrada, la corriente de salida circule al mismo nivel que los semiciclos de entrada o los semiciclos positivos. Cabe destacar también que este amplificador es comúnmente utilizado por su gran capacidad de amplificación o lo que conocemos factor de amplificación. Como tenemos en la imagen de la derecha, podemos observar que tenemos la señal del amplificador clase A, que es la que estoy señalando por acá, y la del amplificador clase B. Hay una ligera diferencia y es que se produce cierto salto entre cada semiciclo de la señal de salida. Y esto se debe porque el amplificador clase B genera ciertos armónicos. Entonces esos armónicos producen una cierta distorsión en la señal, lo cual, a pesar de su gran factor de amplificación, es una pequeña desventaja. Bueno, las ventajas de estos amplificadores son: posee un bajo consumo en reposo, bajo consumo de corriente, cabe destacar; aprovecha al máximo la corriente entregada por la fuente, que es lo que se busca con este tipo de amplificador, aprovechar lo máximo que te entrega la fuente de entrada; y la intensidad casi nula cuando está en reposo, que es la mejora que se le hizo con respecto al amplificador de clase A. La desventaja es que producen armónico y es mayor cuando no tienen los transistores de salida con las mismas características técnicas. Debido a esto se suele polarizar de forma que se les introduce una pequeña polarización directa. Con esto se consigue desplazar las curvas y se disminuye la distorsión, que es lo que comentaba anteriormente, que se producen esos pequeños armónicos. Por lo tanto, a estas configuraciones de transistores hay que polarizarlos para disminuir esta corriente, porque si no se nos va a producir armónicos y no vamos a conseguir el máximo rendimiento de este amplificador. Por lo tanto, lo ideal es que se utilicen el mismo tipo de transistores y obviamente se tienen que polarizar. Y las aplicaciones de estos amplificadores son en sistemas telefónicos, en transmisores de seguridad portátiles,
en sistemas de aviso, aunque no en audio. Y bueno, a continuación mi compañera Paola Iso va a continuar con la exposición. Gracias. Voy a hablar sobre los amplificadores clase AB. Estos no son más que la combinación de los amplificadores de clase A con los amplificadores de clase B, convirtiéndose en un híbrido que su funcionamiento se entiende cuando se tiene muy claro el concepto de los de clase B, ya que su implementación es muy similar. Este tipo de amplificador está polarizado de modo que la corriente de salida fluya durante menos de un ciclo completo de la forma de onda de la entrada, pero más de medio ciclo. Recordemos que los de clase B tienen dos transitores conmutados, dos transitores de salida, los cuales el uno va para los ciclos positivos y el 2 va para los ciclos negativos. Los ciclos que van de 0,7 a menos 0,7 voltios. Los clase B, cuando la señal de entrada no es lo suficientemente alta o grande para alcanzar los 0,7 voltios, no se activa. En cambio, esta es como la diferencia que tienen los de clase B con los de clase AB. Ellos van a estar siempre como semi activados, por llamarlos así, como en alerta. Cuando tú ingresas una señal, por ejemplo, positiva, no importa cuál sea, él se va a activar. No tiene que esperar a cargar los 0,7 voltios. Esto permite que conduzcan los dos transitores la corriente al mismo tiempo durante un periodo muy corto. Su forma de onda de salida durante el periodo de cruce de cero puede suavizarse sustancialmente, reduciendo la distorsión de cruce asociada con el amplificador de clase B. Entonces el ángulo de conducción va a ser mayor de 180, pero mucho menor que 1360. También hemos visto que la configuración de los clase AB es mucho más eficiente que los clase A, pero ligeramente menos eficiente que los de clase B, debido a la pequeña corriente de reposo necesaria para poder polarizar los transitores. De Fermín, y para continuar con la exposición con mis compañeros, yo voy a hablar sobre los amplificadores de clase C. Estos amplificadores son aquellos que presentan la particularidad de que poseen una distorsión muy alta y sin embargo poseen una eficiencia demasiado alta, superior al 50%, como aproximadamente un 85%. Ellos también poseen la particularidad de que la corriente circula en un tiempo inferior, no menor a medio ciclo. Y ya que tienen una distorsión muy alta, ellos son utilizados principalmente en sus aplicaciones en radiofrecuencia y no en audio, por lo de su alta distorsión. Y también otra característica es que en estos circuitos de radiofrecuencia se requieren que amplifique es la potencia y no se necesita una linealidad entre los voltajes de entrada y el voltaje de salida. Aquí podemos observar un circuito bastante sencillo de un amplificador clase C, donde aquí tiene la tensión de entrada, la de salida, tiene un capacitor, una bobina y un transitor. Esta resistencia, por lo que pude ver, es para que en la onda senoidal él solamente pueda amplificar, como quien dice, la cima. De hecho, aquí lo podemos observar mejor. Esta cima que se encuentra acá, gracias a la resistencia, él va a amplificar solamente esto. Y como el espacio es muy pequeño, va a amplificar aquí, va a amplificar aquí. Como es muy pequeño, solo la cima, por eso que tiene una eficiencia muy alta. Porque solo va a amplificar esta parte de la onda. Por eso que tiene una eficiencia muy alta. Para concluir, ¿cuál es el gran éxito detrás de este amplificador? Todo dependerá del voltaje que se le aplique a este transistor. Como son voltajes pequeños, y todo también depende del ángulo del ángulo que se le va a aplicar a esta entrada,
Si va de 180, la eficiencia viene siendo como de un 50%, pero si vienen siendo ángulos mucho más bajos, la eficiencia va a ser aún mayor. Por eso es que esto se diferencia entre las otras clases de amplificadores. Muchas gracias.